Ageo, capítulo 2, versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y ellos respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Nos quedaremos aquí hasta el versículo 19. Y textos así nos hacen pensar qué es lo que Dios requiere de nosotros para que seamos útiles en la obra. Vimos en un par de semanas que el pueblo tenía un problema grave en sus prioridades, que estaban edificando sus propias casas, pero lo que estaba pasando es que la casa del Señor estaba ahí en ruinas, en escombros. Y la excusa que dieron fue que todavía no era tiempo de edificar la casa del Señor. Y la palabra enviada por Dios fue: meditad en vuestros caminos, que es lo que encontramos en el capítulo 1. Buscaban mucho y hallaban poco. Recibían su jornal en saco roto, porque el Señor detuvo de los cielos la lluvia, detuvo de la tierra los frutos. Eso es lo que pasó allí, es la situación que estaban ellos. Y después de esa primera profecía, el pueblo oyó, temió, se despertó y trabajó. Guay, ahora ellos estaban manos a la obra. Pero más o menos un mes después de empezar la reconstrucción, ellos ya empezaron a pensar en desistir. Y Dios envía su segunda profecía por medio de Ageo, recordándoles, ¿no?, que Él estaba con su pueblo, que iba a cumplir todas sus promesas, toda su palabra. Y más, que el fruto de aquel templo que ellos estaban reedificando sería más glorioso incluso que el templo de Salomón. Y ellos se animaron otra vez, volvieron a la reforma, estaban contentos, ya habían dejado sus cosas completamente para servir al Señor. Pero ahora llegamos en la tercera profecía de Ageo. Dios requería todavía algo más de ese pueblo. Ahora ellos tenían que darse cuenta de que el trabajo no era simplemente algo material. Dios daba dones a los artesanos, a arquitectos, a gente que hacía toda la obra allí.
Y lo que quería es que eso todo reflejase una bendición espiritual. Y así como el templo físico era una representación del templo espiritual, verdadero y espiritual, que es lo que vimos la semana pasada, el trabajo también tiene su importancia, y su importancia es espiritual. Dios les envía un tercer mensaje que sirve justamente para eso, que es el que hemos leído hoy en estos 9 versículos. Lo importante no era solamente trabajar, sino que la motivación que los hacía trabajar. Porque pensemos bien, ¿cuál era la situación histórica de aquel pueblo? El pueblo había sido castigado con el exilio en Babilonia. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. El Espíritu de Dios ya no estaba en el templo antes de su salida al exilio, porque el templo estaba lleno de ídolos. El templo estaba corrompido. Ahora, si el templo fue destruido porque ellos practicaban una fe idólatra que reflejaba la idolatría de su corazón, dejarles que simplemente construyesen el templo, eso no traería un cambio interior. Ellos volverían a utilizar el templo como un amuleto. Construir con ese propósito no era lo que Dios quería que ellos hiciesen. Y ese es un texto clave para que comprendamos nuestro servicio a Dios. ¿Cómo nosotros hoy debemos actuar? Y os pregunto, ¿cómo debemos trabajar para que nuestro servicio a Dios sea aceptable? Y empezamos aquí para contestar a esa pregunta, viendo que hay una evaluación del estado del pueblo. Es lo que encontramos en los primeros versículos. Y a veces pensamos que el trabajo físico, como la construcción, tenemos albañiles aquí, a gente que ahora se dedica a la pintura o a la construcción o a la parte eléctrica, la limpieza, la decoración. Pensamos que esos trabajos, como son manuales y físicos, lo que tenemos que hacer es buscar el resultado que tiene que buscar y ya está. Pero si estamos trabajando para el reino, ¿cuál sería el resultado? Aquí en nuestra iglesia, por ejemplo, todavía somos pequeñitos, llevamos 1 año aquí. No hay tanto trabajo así. No hay tanta obra material, no, física. Pero en una iglesia grande, con muchos diáconos, ancianos, hay trabajo casi cada día de la semana. Visitas, llevar alimentos a aquellos que necesitan, discipulados, consejerías, un montón de cosas, reformas, ampliaciones. Y podemos pensar, con tanto trabajo, eso nos da la sensación a veces que ser obrero es hacer algo. Y cuando hacemos, lo que esperamos es el resultado visible de lo que hacemos. Si es una reforma, pues cuando está, pues qué bien, está reformado. Si es una limpieza, lo limpiamos y decimos, guay, está limpio. Dios había exhortado a su pueblo a retomar la obra de reconstrucción. Pero después de volver a esa tarea, ¿cuál es el resultado visible esperado? Sin lugar dudas, el resultado es ver el templo reconstruido. Es lo que ellos querían. Empezar ahí a poner piedra sobre piedra para ver el templo reconstruido. Ahora, la orden de dejar de construir sus propias casas para reconstruir el templo tenía un propósito espiritual. Ellos escucharon, temieron, despertaron, trabajaron, que es lo que ya nos hemos acordado hoy, y empezaron a trabajar. Y cuando están allí con las manos en las piedras reconstruyendo, Dios se acerca por medio del profeta y les dice,
todo lo que estáis haciendo aquí es inmundo. Podemos pensar ahora, ¿no? En esa situación, ya que Dios está hablando de algo espiritual, Dios va a hablarles, mira, tenéis que buscar la espiritualidad, ¿no? Va a preguntarles, por ejemplo, ¿qué sienten cuando trabajan? ¿Cuál es la sensación? ¿Podéis sentir la presencia del Espíritu Santo con vosotros? ¿Lloráis mientras trabajáis aquí en la reconstrucción porque el Espíritu se mueve entre nosotros? ¿Qué hacéis aquí? ¿Cuál es la sensación? ¿Aparecen dones extraordinarios entre vosotros? Por eso tenéis que daros cuenta que eso es espiritual. O entonces, ¿cuánto dais de ofrenda para saber si sois espirituales o no en ese trabajo? Dios no dice nada de eso. Nada. Para una evaluación espiritual, Dios les recuerda la ley y sus principios. Eso es importante para nosotros. Y hay algunos que van a decir, vale, pero eso es para aquellos del Antiguo Testamento que estaban mirando a cosas de un pueblo con templo y tal, estaban bajo la ley. Nosotros estamos en la era de la gracia. Si piensas así, vamos a ver que en estos versículos incluso lo que encontramos en la era de la ley es gracia. Vamos a ver aquí que, y no solamente aquí, sino en todo el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que la obediencia trae la fidelidad trae bendiciones y la infidelidad trae maldiciones, castigo. Desde la caída del hombre allí en Génesis hasta Apocalipsis, la salvación, la esperanza está en la gracia, algo que el hombre recibe de Dios y no es por obediencia de la ley. Y de la misma manera vemos que aquellos que son alcanzados por esa gracia, después anhelan obedecer la ley. Esa es la relación que hay entre ley y gracia. Así que nada más espiritual que la preocupación en hacer la voluntad de Dios. Y para eso hay que conocer la palabra y someterse a ella. En esa historia que estamos viendo hoy, para esa evaluación espiritual, evaluación de la motivación del trabajo a Dios, las preguntas están direccionadas directamente a los sacerdotes. Es lo que encontramos ahí en los primeros versículos. Y si nos acordamos bien, la primera profecía Dios habló por medio del profeta al gobernador y al sumo sacerdote. La segunda ya está el pueblo, todo el pueblo. Y ahora esa profecía está con dos preguntas directas a los sacerdotes. Eso es lo que esperábamos, ¿no?, de la ley. ¿Por qué? Conocemos la institución de toda la autoridad del pueblo de Dios, que solemos separarlas en sacerdote, profeta y rey. No vamos a entrar aquí en estos detalles, pero ya hemos visto que el profeta habla lo que Dios le habla. Ahora, el sacerdote tenía la función de enseñar la palabra de Dios y ser el mediador, el que llevaba la ofrenda a Dios representando al pueblo. Y aprendemos algo de eso para nuestro contexto también. Cada una de las enseñanzas que tenemos aquí en la iglesia tiene que estar basadas en la palabra de Dios. La autoridad que hay en el liderazgo de la iglesia está en la autoridad que encontramos en la palabra de Dios. Si uno habla lo que piensa, lo que cree, eso no tiene autoridad solo porque tiene un título. La autoridad que encontramos en todos los oficios viene prestada de la autoridad que encontramos en Dios. Y es importante también ver que Dios siempre ha utilizado las autoridades de su pueblo para enseñar
al pueblo y también para llevar toda esa adoración del pueblo a él. Entonces los sacerdotes aquí fueron consultados acerca de la pureza y la impureza en el servicio a Dios. Y yo sé que ese es un contexto a veces aburrido para nosotros, porque ya no tiene mucha relación con nuestras tareas dentro de una iglesia. Pensar en esa impureza de llevar carne en la ropa tocar algo, eso santifica, no santifica. Pero lo que podemos comprender de esas dos preguntas es que todo el sistema de sacrificio y esa pureza habla del alejamiento que debemos tener del pecado. El pecado nos influye y nos deja impuros. Entonces, todo el sistema de sacrificio estaba para enseñar a su pueblo cuánto de daño nos hace el pecado. Y cuando leemos aquí en santificar alguna cosa o algo santificado, debemos pensar que es algo que está ahora adecuado para presentarse delante de la presencia de Dios. Algo apartado para un uso especial. Y es muy bonito ver que ese mensaje utiliza una ilustración de lo que era la adoración a Dios y aplica en el servicio de poner piedra sobre piedra. No sé si podéis ver la conexión entre las dos cosas. No estamos hablando aquí de sacrificios y adoración, pero el profeta, guiado por Dios, exhorta al pueblo diciendo que lo que estáis haciendo es impuro, así como los sacrificios que ellos hacen de manera impura. Y eso nos trae un poco más de aplicaciones a nuestros días, nos trae un poco más de conexión al texto. Era necesario construir el templo con diligencia, pero también deberían tener en cuenta el fin. Porque Dios nunca se preocupó con las ceremonias externas, ni se deleitaba con esa construcción como los hombres con sus espléndidas casas. Y voy a citar a uno de los comentaristas hablando de ese texto. Él dijo: cuando el pueblo pensaba que Dios no requería nada más que un templo espléndido, era manifiesta su superstición. Pues el culto a Dios, como sabemos, se corrompe cuando se limita a las cosas externas. Quien quiera que le imponga solo pompas externas para apaciguarlo, lo trata con mucha ingenuidad. Era necesario adorar a Dios de una manera pura y santa. Mis hermanos, les faltaba más que un cambio de camino. Les faltaba un cambio de corazón. Por eso dice la palabra: meditad en vuestro corazón. Aquí ya no es meditad en vuestros caminos. ¿Sabéis lo que eso quiere decir? Que más importante que lo que haces para Dios es la motivación que está en tu corazón. Y por esas dos preguntas y sus respuestas vemos que es mucho más fácil recibir la influencia de lo que me deja impuro de lo que me purifica. La exhortación aquí está para aquellos que trabajan. No es para aquellos que no quieren servir. ¿Por qué? Porque los que no quieren servir todavía tienen que escuchar la primera exhortación, que tienen que despertar, tienen que temer y tienen que levantarse y trabajar. No, ahora Dios habla al pueblo que está trabajando de que la evaluación que hace de la situación es que ese trabajo es en vano. En vano. ¿Ya habéis pensado en eso? Una obra gigante como el templo de Salomón. Tanto esfuerzo. Y la mirada de Dios te mira y te dice: estás inmundo. Ese trabajo es en vano. Y en esa semana,
curiosamente, nos ha tocado el texto en nuestros devocionales familiares, el texto de Mateo capítulo 7, que habla en el Sermón del Monte de los falsos profetas. Y dice allí que por sus frutos se conoce el árbol. Un buen árbol da buenos frutos. Pues muy bien. Pues analizando a los primeros oyentes de esa profecía de Ageo, vemos que antes de la primera exhortación estaban dando malos frutos porque estaban buscando sus cosas. Pero ahora no. Ahora ellos estaban construyendo el templo. Habían dejado sus cosas. Cuando miramos desde lejos, lo que pensamos es, bueno, buenos frutos, están trabajando en la obra. Pero ojo, ellos empezaron a trabajar en la construcción, desanimaron, es verdad, por falta de provisión, pero estaban trabajando. Pero a Dios nadie le engaña. Y el día siguiente de nuestro devocional fue los siguientes versículos que dicen que no todos que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pues aquí es donde nos toca la exhortación de hoy. Uno puede servir toda su vida, engañarse porque ha servido de una mala manera. Ha servido al final a sus propios intereses. Temer y trabajar, pero no agradar a Dios, es algo que puede pasar también con nosotros. Y para los que apuntan el sermón y están ahí escribiendo un montón, es verdad, todavía estamos en la primera división, ¿no? No os quedéis ahí ansiosos. Pero después de comprender todo eso, que es la parte de la evaluación de Dios, de su pueblo, lo demás va a salirnos mucho más fácil. Ahora, ¿cuál es la solución para uno que sirve a Dios, pero todavía tiene cosas en su vida que le impiden servir con esa pureza? ¿Cuál es la solución? La evaluación está hecha, impuros. Pero si salimos de aquí así, vamos todos a casa sin tener ninguna esperanza. ¿Cuál es la solución? Cambiando un poco la pregunta, ¿cómo nuestras obras pueden agradar a Dios? Si no hay un justo, ni aun uno. ¿Cómo puedo yo servir a Dios de una manera que le agrada? Vamos a ver ahora en la segunda parte de nuestro texto que nos explica la razón por qué no agradaron a Dios. El versículo 16, ahí vemos que Ageo recuerda al pueblo la situación en la que estaban antes de empezar la reconstrucción. Vamos allí al texto, dice, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Y dice el 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Dios les había castigado, les había enviado señales para que ellos se arrepintiesen. Las consecuencias de la disciplina de Dios estaban por todas partes. Se acercaban al montón, allí de grano, esperando encontrar 20 medidas, pero encontraban 10. Buscaban en el lagar, esperando sacar 50 medidas del contenedor del mosto o vino, pero solo sacaban 20. Desastres naturales por todas partes. Dios castigó toda obra de sus manos. Plaga, peste, granizo.
Y aquí pone la idea central de esa segunda parte del texto, en el final del versículo 17. Dice allí, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Si habían sido enviados al exilio por desobediencia, la restauración debería estar basada en el arrepentimiento y en la búsqueda del Señor. Por eso la reconstrucción del templo debería ser una actitud normal, natural, esperada de un pueblo arrepentido que buscaba la presencia de Dios con él. Sin embargo, ellos tenían un montón de problemas. Y su prioridad en estos años era solucionar estos problemas. Pero no se daban cuenta de que el problema que ellos tenían es que no estaban sumisos a Dios. No tenían a Dios como la prioridad de su vida. De allí venían todas sus dificultades. Él era la causa inmediata de sus problemas. Porque leemos que el Padre al Hijo que ama, castiga. Eso es evidente tanto en las enseñanzas del Antiguo como del Nuevo Testamento. La disciplina que aplica aquí no es porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, un Dios de la ley, y ahora hay un Dios misericordioso de gracia. Para comprender eso, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos capítulo 12. ¿Qué es lo que hemos leído hoy, en esta mañana? Hebreos 12, versículos 6 y 7. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Otra constante que encontramos en las Escrituras es que el resultado de la fidelidad, como ya hemos dicho, es la bendición. La infidelidad, castigo. La ley repite eso una y otra vez. Si nos damos cuenta, aquí las palabras de Ageo son como una repetición de las palabras del profeta Amós, el que viene antes del exilio. Y las mismas palabras. Y las palabras de Amós también son una repetición de Deuteronomio 28. Ya estaba ahí en la ley. Y ahora ellos empezaban a darse cuenta de la verdadera raíz de sus problemas. Tener a su tierra, sus casas, el templo, no era la verdadera bendición, sino que apuntaba hacia la gran bendición, que era volver a tener a Dios habitando entre ellos, poder servirle. La bendición verdadera es tener la presencia de Dios con nosotros. Ellos tenían que darse cuenta que lo más importante era ese gozo por tener a Dios con ellos. Os pregunto otra vez, ¿cuáles son las obras de nuestras manos que pueden agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer para ser aceptado por ese Dios? Esa pregunta la hizo David también. Cuando llegó a un punto muy parecido de su historia, donde el profeta Natán le exhorta por sus pecados, y él, arrepentido, también quería hacer algo para servir a Dios, pidiéndole perdón por sus pecados. Pero cuando se acercó a Dios, se dio cuenta de su incapacidad, de su inmundicia, y dijo en el Salmo 51, no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Construir sin volver a Dios no agrada a Dios. Dejar la construcción de sus casas y dedicarse completamente a esa reconstrucción sin el arrepentimiento no era lo que Dios quería.
Por eso dice que dificultó las obras de las manos del pueblo, para que el pueblo se volviese a él, pero todavía no habían vuelto. Por eso en nuestro texto repite 3 veces: meditad en vuestros caminos. En vuestro corazón, digo. Meditad en vuestro corazón. 3 veces. Servir sin ese corazón contrito no agrada a Dios. Cada uno de los rituales del templo enseñaban al pueblo la importancia de alejarse del pecado. Por eso la pureza era requerida. Ahora, ¿quién de nosotros aquí, en esta mañana, puede decir que está muy bien espiritualmente y ya no hace falta buscar la santidad? ¿Quién de nosotros? Los personajes bíblicos que decían eso eran los fariseos, no los cristianos, los creyentes. Cuando somos confrontados por la palabra de Dios, nuestra tarea es convertirnos al Señor, someternos a su voluntad. Y hoy lo que debes preguntarte es: ¿mi trabajo para el Señor tiene como motivación lo que está aquí dentro, del fondo de mi corazón? Dios no les dijo: oye, tenéis que dejar el trabajo, otro pueblo va a venir para hacerlo. O entonces tampoco le dijo: mira, como la obra que necesito es espiritual, ya no hace falta construir ese templo, no hace falta trabajar, es todo espiritual. Quedamos cada uno dentro de su casa con su espiritualidad y eso es suficiente. No fue lo que Dios hizo aquí. El servicio a Dios refleja un corazón sumiso a Dios. Pero todavía hay un problema. Si en la evaluación hemos encontrado impureza y todo lo que se ofrece de manos impuras es inmundo, también hemos visto que no hay obra de nuestras manos que puedan agradar a Dios. ¿Cómo entonces se soluciona esa situación? Quiero meditar en mi corazón, quiero obedecer ese texto, pero si medito, ¿de qué forma puedo ser aceptado? Miro aquí dentro y pregunto: ¿cómo puedo ser aceptado delante de Dios? Y el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, cuando habla de la verdadera observancia de la ley, dice que el fin de la ley es el amor de un corazón puro y una fe sincera. ¿Encuentras allí dentro de ti un corazón que está completamente apartado de todo lo que es impuro? Y para comprender la última parte de ese texto, hay una escena del libro de los Hechos que nos ayuda a comprender esa situación. El apóstol Pedro estaba en la azotea de una casa orando. Tenía hambre. Estaban preparando algo de comer. Y él, allí en la azotea, tuvo una visión. Un gran lienzo en el cual estaban todos los tipos de animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Descendió ese lienzo y vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro, como un buen judío, dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y vino la voz otra vez: levántate, Pedro, mata y come. Y él dijo: no. Y la tercera vez vino la voz y él dijo que no. ¿Y qué la voz le dijo? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y sabemos que de este momento Pedro se fue a la casa de un centurión romano
Cornelio predicó el evangelio allí. Gentiles aceptaron a Cristo. Y pasó como un pequeño Pentecostés allí entre los gentiles. Lo que era inmundo fue purificado por Dios. Volviendo al libro de Ageo, que es donde estamos. ¿Por qué ahora su trabajo sería aceptado? La respuesta es: lo que Dios limpió ya no es llamado inmundo. El versículo 19 habla de algo muy específico de la época en la cual estaban. Diciembre, porque era el mes de esa profecía, allí en Jerusalén las lluvias caían en octubre. Ya habían mojado el suelo, ablandado el suelo. Ellos seguramente ya habían arado y plantado. Pero claro, la semilla estaba dentro de la tierra. Después del invierno que vendría el fruto. Y ellos habían pasado años muy difíciles. De mirar ahí el granero y encontrar la mitad de lo que esperaban. Ellos sembraban mucho y recogían poco. Buscaban mucho y hallaban poco. Y dice ahí el texto: ¿hay todavía semilla en el granero? Es decir, ¿se ha recogido la semilla? Todavía está ahí escondida en la tierra. Pregunta: ¿habéis recogido los frutos? Si los árboles todavía no han florecido. Ahora en este último versículo Dios les deja una promesa. Toda la incertidumbre de la cosecha sería sustituida ahora por la promesa de Dios para el futuro del pueblo. Ahora todo sería diferente. Dios levantó al profeta para que llevara su mensaje y despertara al pueblo. Dios les animó cuando faltaron las ganas. Y ahora Dios les llama al arrepentimiento para que el servicio sea purificado y aceptado. Y si nos acordamos otra vez del Sermón del Monte, Jesús utiliza al final de su sermón 3 ilustraciones, 2 de las cuales ya hemos hablado hoy. La primera: el árbol bueno da buenos frutos. Cuidado con los malos profetas, por los frutos se conoce el árbol. Pero enseguida dice: no todo que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero el tercer ejemplo nos ayuda a comprender lo que está aquí. Porque ilustraciones así podrían darnos la idea de que somos salvados por nuestras obras. O sea, si soy una buena persona, hago buenas obras, entonces merezco mi salvación. Pero cuando dice, no todo que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ahí ya nos quedamos con dudas. Puede que sea bueno, puede que sea echado demonios, profetizado en el nombre del Señor, y aún así no entra en el reino de los cielos. Y Jesús concluye y nos deja el tercer ejemplo. Uno que curiosamente habla de 2 cimientos diferentes utilizados en la construcción de 2 casas. 2 casas muy parecidas. Allí el texto no dice que había alguna diferencia entre las 2 casas, pero sí que habían 2 cimientos diferentes. Una casa fue edificada sobre la arena. Vinieron las dificultades y ¿qué pasó? Pues la destrozó. Ella cayó y fue grande su ruina. Y la comparación de esa casa es con el hombre que escucha, que oye las palabras y no las hace. O sea, la casa estaba basada en el fingimiento, en el orgullo de uno que piensa que tiene incluso mejores soluciones que Dios. Pero ese tercer ejemplo de Jesús también habla de una casa fundada sobre la roca. Y esa casa es la casa que resiste a todas las dificultades. El que es prudente escucha la palabra de Dios
y las hace. Ese es aquel que está apoyado en algo sólido, inmovible. O sea, más importante que todas las piedras que vas a poner ahí en las obras de tus manos, es el cimiento que está abajo. Pero si miro a mi corazón y veo pecados, orgullo, egoísmo, si miro mis manos y son por naturaleza impuras, ¿cómo puedo trabajar? ¿Cómo puede el hombre salvarse a sí mismo? ¿Cómo puede el hombre ofrecer a Dios un servicio aceptable? Dice la palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Solo hay un cimiento, una roca donde debemos apoyar nuestra casa. Solo hay un local para empezar la reconstrucción del templo. La piedra más importante, Jesucristo, la esperanza que ellos debían tener. Si basamos nuestras obras en el único sacerdote que es puro y sin pecados, en el único cordero sin mancha, el cimiento que nos garantiza, ese es el cimiento que nos garantiza la vida eterna. Y esas obras son santas. Ahora, si basamos nuestras obras en cualquier cosa que no sea ese cimiento, las obras de nuestras manos son inmundas. No tienen ningún valor. Por eso dice el texto, meditad en vuestro corazón. Porque vuestras obras no encuentran pureza en vosotros mismos. Incluso cuando queremos hacer algo bueno, nuestra motivación es egoísta. Ellos recibieron aquí de Dios una promesa que iba a bendecirles. Y confiados en esa promesa deberían trabajar. Ahora, si dejamos de trabajar porque nos vemos inmundos, os digo, no hemos comprendido todavía que nuestras obras no están basadas en lo que yo soy capaz o no de hacer. Meditamos en nuestro corazón, creemos en la promesa de Dios y trabajamos. No dejamos de trabajar. Darte cuenta de que no eres digno de servir al Señor es solamente el primer paso para que sirvas con la motivación adecuada. Y no es un paso para que dejes de servir. La exhortación aquí no fue para decirles que nadie tenía capacidad espiritual para hacer lo que es santo, sino para enseñarles que aunque no estaban con el corazón alineado a la voluntad de Dios, el propio Dios les santificaría. ¿Sabes qué eso quiere decir para nosotros hoy? Da igual el estado espiritual en el cual te encuentras hoy. Lo que Dios te ofrece es una restauración. Una restauración para que trabajes en su obra. Y es sorprendente ver que Dios exhorta a su pueblo por la impureza, diciendo que traen algo inmundo, pero también les dice que desde este día les bendecirá. Es así que concluye nuestro texto. Puede que uno vea ese texto como una de las hazañas de un Dios vengativo. Si eso pasa es porque seguramente no ha comprendido el perdón y la restauración que ese Dios busca con su pueblo. Él, el propio Dios, actúa aquí para restaurar lo que el pueblo había roto. La esperanza no está en lo bueno que eres. La esperanza está en Cristo y su justicia. Lo bueno que es Él. Yo trabajo no porque creo que ya no tengo pecados en mi corazón y estoy completamente puro. Trabajo porque creo
en lo que Dios hizo por mí. Si Él me dice que soy santo, yo trabajo confiado en su palabra. Y quiero terminar con la lectura de mi devocional de hoy. Estoy haciendo devocionales en un libro de los reformadores españoles. Y Constantino de la Fuente fue el obispo de Sevilla en el tiempo de la Inquisición aquí en España. Él falleció en la cárcel de la Inquisición. Y aquí está un texto hablando de una de sus meditaciones en el Salmo. Dice, el justo dice, Señor, si enemistad tengo con mi pecado, tú me la pusiste. Si he procurado de echarlo de mi corazón, tus armas lo hicieron. Si paso adelante, tú me sustentas. Si soy tentado, de mi ruindad nace. Si estoy flaco, de mí procede. Si no estoy del todo limpio, yo lo estorbo. Si hay tanto en mí en que cada hora sea necesario que pongas tus manos, y con todo eso no quedo limpio, cosecha es de mi ruin corazón, reliquias de mis viejas obras, testimonio de lo que sería si tú me dejases. Tu palabra, Señor, me sustenta y me tiene con esperanza que cuando haya de ser juzgado, me oirá y juzgará tu misericordia. Donde, cuando no tenga yo qué decir, responderás tú por mí. Donde con la sangre de tu Hijo acabarás lo que no pude yo, pulirás lo que está torpe, limpiarás lo que es necesario que esté muy, muy más limpio. Prestarás al pobrecito, añadirás al que llevare como lo tienes dicho. Colmarás lo que no va bien lleno, y mostrarás quién eres y cuánto vale lo que nos diste. Esas son las armas con que permanece el justo en el juicio en que cae el malo. Estas con las defensas de su conciencia, esta es la firmeza con que se sustenta, con que aunque es combatido, no lo arrastran, con que dado que lo meneen, no lo derriban, no cae por desesperación, no por resistir con soberbia, ni por esconder sus pecados. Permanece por confesión, está firme por esperanza, porque tiene echadas sus raíces en la misericordia de Dios. Esas son las palabras de Constantino de la Fuente, porque él reconoció que toda su pureza venía del propio Dios. Dice el apóstol Pablo, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel es lo que os llama y cumplirá su palabra. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque por medio de tu palabra reconocemos primeramente nuestra incapacidad en servirte, en levantar nuestra cabeza, en alzar nuestros ojos. Reconocemos la inmundicia de nuestro corazón, de nuestras manos, y vemos que por nuestras capacidades, todas nuestras obras son vanas delante de ti. Pero también reconocemos, Padre, que tú eres un Dios misericordioso y nos has enviado Jesucristo, tu Hijo, para vivir de una manera santa y morir por nuestros pecados en la cruz. Gracias, Padre, porque ahora somos santos en Cristo. Gracias te damos, Padre, porque ahora nuestras obras te glorifican a ti y no enseñan nuestras vergüenzas.
Gracias, Padre, porque hoy podemos alzar nuestra voz, hablar contigo, porque tenemos un mediador, tenemos un Señor, uno que cumplió toda la ley en nuestro lugar. Gracias te damos, Padre, porque la santidad viene de ti y tú que nos santificas, y por eso hoy somos hijos tuyos. Te damos las gracias, Padre, por esa salvación, por esa gracia, esa misericordia. Te damos las gracias, Padre, por tu fidelidad, porque eres fiel a tu palabra, has prometido y has cumplido y cumplirás cada uno de los detalles que pone aquí en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.